Hola chicos, en la próxima clase asíncrona quiero que estudiéis literatura. Yo ya os había explicado en otra clase asíncrona algunas cosas, entonces voy a ir rápido. El marco histórico, después de la muerte de Alfonso XII, es su esposa María Cristina que toma el poder antes de que lo tome su hijo Alfonso XIII en 1886. Y en el periodo de la regencia de María Cristina hay un pacto, el llamado Pacto del Pardo, en el que se alterna el poder entre liberales y conservadores. Una fecha importante en este periodo es la fecha de 1898, que es el año en que España pierde sus últimas colonias de ultramar, que son estas últimas colonias, Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Y España vive una gran pérdida, lo tenéis también aquí, un resumen, digamos, una línea del tiempo. Pierde estas últimas colonias y en este periodo aparece la idea de regeneracionismo, como dice vuestro libro, que es una corriente que reflexiona sobre la nación española, intenta poner remedio a la decadencia de España, tanto en el sistema político como en la miseria campesina, propone sanear la hacienda. La hacienda, sabéis que es el Ministerio delle Finanze, el Tesoro, la educación, el crecimiento económico. En 1902 sube al trono Alfonso XIII, el hijo de María Cristina y de Alfonso XII. Hay un grande descontrol y es una etapa difícil. De hecho, hay atentados, huelgas, movimientos nacionalistas, problemas causados por la guerra de Marruecos, y todo este periodo de crisis desemboca con una dictadura. En 1923 empieza la dictadura de Primo de Rivera. Todo esto lo tenéis en la línea del tiempo, pero lo tenéis también en vuestro libro bien explicado. Solo yo he agregado un poquito de explicación más a lo que es el periodo de regeneracionismo. Bueno, por lo que concierne el marco social, surge una sociedad industrial más desarrollada, hay un gran proceso de migración tanto del campo a las grandes ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia, pero también migraciones fuera de España, sobre todo a América Latina. Y bueno, con todas las huelgas organizadas surgen nuevos sindicatos como la UGT, que es la Confederación, no, la CNT, que es la Confederación Nacional del Trabajo, y la UGT, que es la Unión General de Trabajadores. Por lo que concierne el marco artístico que también vimos la otra vez, bueno, en pintura destaca la figura de Joaquín Soraya y Bastiza, y bueno, lo tenéis aquí, mientras que en la arquitectura destacan las obras de Gaudí que encontramos en Barcelona. Y aquí tenéis unas fotos más bonitas de algunas de sus obras. Esta es la Sagrada Familia, la Pedrera, o también Casa Milá, Parque Güell, y esta es Casa Batlló. El modernismo más creativo fue desarrollado en Cataluña, sobre todo en Barcelona, donde Gaudí alcanzó su máximo grado de renovación, tanto en las formas, como podéis ver, las líneas, curvas, como en el material utilizado.
y es exuberante la decoración, los colores, las formas vegetales, femeninas, fantásticas, refinadas. Y esta parte del marco artístico la encontráis en la página 288 de vuestro libro. Ahora vamos al marco literario que empezamos hoy. Bueno, hablamos de estos dos movimientos literarios, el modernismo y la generación del 98, que son dos movimientos diferentes que comparten una misma voluntad de estilo nuevo. Hay autores como Antonio Machado, que estudiaremos, que pertenecieron a ambos movimientos, como por ejemplo Antonio Machado, que en una fase de su vida perteneció al movimiento de la generación del 98, mientras que en otra fase literaria perteneció a la generación del 98. Vamos a ver las diferencias que vimos un poco hoy en clase. El modernismo surge en Hispanoamérica como reacción a la literatura española. Es importante para mí que sepáis un poco de geografía, que no sabéis. Entonces vamos a ver el mapa de Hispanoamérica. Aquí lo tenéis. Bueno, Brasil no es Hispanoamérica, como deberíais saber, mientras que todos estos países pertenecen a Hispanoamérica. Y el modernismo nace en Nicaragua, aquí con Rubén Darío, que veremos después. Pero ahora echad un vistazo a este mapa para haceros un poco de cultura, de geografía. Y sobre todo porque en estos países se habla español, entonces un poco los tenéis que conocer. Bueno, mientras que la generación del 98 surge en España como consecuencia del desastre del 1898, de la pérdida de las últimas colonias de ultramar que afecta a España. Solo únicamente a España, no afecta a otros países. La finalidad, de hecho, de la generación del 98 es crítica. Los autores reflexionan sobre la crisis española e intentan buscar soluciones, mientras que la finalidad modernista es estética, la belleza. Los temas principales del modernismo son el amor, el erotismo, el exotismo, luego los veremos bien los temas, mientras que los temas de la generación del 98 son la situación de España y las preocupaciones religiosas y existenciales también, el tiempo, la muerte, la existencia de Dios. Veremos estos temas con los autores de la generación del 98. Por lo que concierne el lenguaje, el estilo, digamos, hay una renovación del lenguaje poético, se utilizan muchos adjetivos, metáforas, sinestesias y se busca la musicalidad a través de ritmos marcados. Un ejemplo de musicalidad es la poesía que hoy hemos visto muy rápidamente, que hay muchísima musicalidad en aquella poesía. El estilo de la generación del 98 es más sencillo. Los autores utilizan a menudo palabras terruñeras y castizas. ¿Qué quiere decir terruñeras y castizas? Sono parole pure, castizas pure, y terrugneras significa legate alla propria terra natale. Quindi gli autori utilizzano quelle parole che sono proprie della loro terra, della loro regione, e parole pure, senza troppe complicazioni. Tienen como modelo los autores clásicos.
Por lo que concierne el modernismo, la poesía es el género dominante, mientras que los autores de la generación del 98 cultivan sobre todo el ensayo. Los autores principales veremos del modernismo Rubén Darío. Veremos también Antonio Machado en su primera fase modernista y luego en su fase literaria de generación del 98. Y siempre en la generación del 98 veremos también Unamuno y, si hay tiempo, algo de Valle Inclán. En este periodo nace esta nueva corriente política de la que os estaba hablando antes, que es el regeneracionismo, que propone modernizar al país con reformas educativas, económicas y culturales. Por lo que atañe el ámbito pedagógico, nace la institución libre de enseñanza. ¿Por qué se llama institución libre? Porque es una institución fundada por un grupo de catedráticos que se separan de la universidad pública para defender la libertad de cátedra, para liberarse de todos los obligos que vienen de la política y de la religión y poder enseñar de manera libre. Por eso nace esta institución que es privada, no es pública. Ahora vamos a profundizar un poco el modernismo, que es una corriente que nace con el nicaragüense Rubén Darío, influenciada por dos movimientos artísticos, el parnasianismo, que busca un ideal de belleza absoluta a través de la perfección formal del poema, y el simbolismo, que utiliza símbolos como por ejemplo el otoño, que puede ser símbolo de muerte, y bueno, recuperando las obras del Mercer de Clerecía, que estudiasteis hace 2 años, y en particular el verso alejandrino, que es un verso de 14 sílabas. La poesía que estábamos viendo hoy está escrita únicamente en versos de 14 sílabas. Los temas son estos, los podéis estudiar, y el exotismo, el cosmopolitismo, el amor y el erotismo. Quería profundizar un poco en este del indigenismo. La civilización precolombina se entiende también como medio de evasión de la realidad circundante. Hay un elogio, digamos, a las poblaciones nativas de América, y lo que quería deciros es que las civilizaciones precolombinas principales fueron 3, los aztecas, los mayas y los incas. Aquí es donde vivieron los aztecas, es decir, en México, en el centro de México, centro-sur. Los mayas vivieron en el sur de México, en Guatemala y en Honduras, y los incas fueron la población precolombina más extendida, y vivieron en Perú, en Chile, en parte de Argentina, parte de Bolivia, en Ecuador y en parte de Colombia. Eso lo tenéis que saber. Bueno, luego podéis estudiar el estilo. Aquí hay un enriquecimiento léxico con la introducción de cultismos y neologismo, abundancia de adjetivos y de recursos fónicos como aliteraciones, palabras esdrújulas y etc. Yo estoy terminando el tiempo del vídeo y os tengo que dejar para que estudiéis solos, y si tenéis problemas lo hablaremos el viernes en clase.
Adiós y buen trabajo.